Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están conectando ya vía redes sociales para dar seguimiento. Muy buenos días a esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están conectando ya vía redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana que vamos a platicar aquí sobre, bueno, la importancia. Sabemos que esta acaba de pasar el 11 de octubre, que es el Día de las Niñas, y es una fecha muy importante para hablar de los derechos de las niñas y sobre todo, pues, de este derecho a vivir una vida sin violencia, una vida libre de violencia y una vida en la que estén seguras para poder realizar todos sus proyectos de vida. Y bueno, este foro el que vamos a tener el día de hoy tiene el nombre de las niñas primero, prevención y atención de la violencia sexual y el embarazo infantil. Estos dos elementos que son fundamentales para que las niñas tengan acceso a estas oportunidades, a este proyecto de vida, que las permitan tener un desarrollo rico, un desarrollo completo. Y bueno, sabemos que una vida libre de violencia garantizaría una parte de esta tranquilidad, de esta tranquilidad que necesitan las niñas para poder acceder a todas las oportunidades posibles. Y por supuesto que también sabemos que el embarazo infantil está estrechamente vinculado con la violencia sexual hacia las niñas, por lo tanto es fundamental no solamente prevenirlo, sino tener una atención pues con elementos y con enfoques muy concretos como es la perspectiva de género, la perspectiva también de infancias y también la interculturalidad y sobre todo la interseccionalidad. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos a tres ponentes de alto nivel, tres ponentes con tres mujeres maravillosas que nos dan su tiempo para presentar ante ustedes tres ponencias muy importantes para estos temas que son trascendentales para la agenda de las niñas. Y bueno, tenemos hoy con nosotras a la doctora Alma Vanessa Guzmán, a la del doctor Emanuela Porciachelo y a la maestra Lorena Robles Brena. Entonces, para empezar nuestras ponencias del día de hoy, voy a presentar a la doctora Alma Vanessa Guzmán, psicoterapeuta e investigadora en violencia sexual, que nos va a presentar la ponencia Reflexiones sobre el acompañamiento psicoterapéutico con niñas y adolescentes que viven violencia sexual. May, te tenemos de vuelta, entonces te dejo la palabra para que puedas presentar a la doctora Alma Vanessa Guzmán. Muchas gracias, disculpen. Ya saben que este tema de la tecnología a veces nos juega en contra, pero ya estoy de vuelta. Se escuchaba por ahí un rebote, pero era mi responsabilidad, una disculpa. Les estaba dando la bienvenida a todas las personas que ya nos están viendo, que nos están siguiendo a través de redes sociales, vía YouTube y vía Facebook. Bienvenidas, bienvenidos. Al foro Las Niñas Primero, Prevención y Atención de la Violencia Sexual y el Embarazo Infantil, el cual se realiza en el marco del 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, una fecha que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en diciembre de 2011 como un día que tiene como objetivo reconocer los derechos de todas las niñas, así como los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo. Lo que se busca con esta fecha es trabajar para que todas las niñas y adolescentes tengan más oportunidades de aprendizaje para trazar nuevos caminos para ellas. Recordarles que este es un segundo foro dirigido a docentes y funcionariado público del estado de Oaxaca. Sin embargo, nos acompañan y nos van a acompañar también docentes y funcionariado de otros estados de la República.
ya que esta es una actividad desarrollada en el marco del proyecto Fortaleciendo la capacidad de funcionarios y funcionarias públicos, personal institucional, funcionariado escolar y docente para contribuir a prevenir y responder integralmente a la violencia contra las mujeres y niñas en 4 estados de México. Este es un proyecto financiado por la Embajada de Alemania, a quien agradecemos su apoyo para la realización de actividades que buscan contribuir a la reducción de la violencia contra las niñas y las mujeres y mejorar el disfrute de los derechos humanos entre mujeres y niñas en nuestro país mediante la promoción de la prevención integral de la violencia contra mujeres y niñas y la mejora de servicios de atención y respuesta a casos de violencia con un enfoque en las niñas y adolescentes en 4 estados, como les comentaba, donde se ejecuta este proyecto, que son Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. En este marco, como ya nos comentaba la compañera Ale, nos acompañan 3 ponentes expertas en los temas que abordaremos. Brindaré a continuación una breve semblanza de cada una para posteriormente cederles la palabra. A cada participación voy a acompañar previamente con sus semblanzas. Les comento antes de iniciar con ello que la dinámica es la siguiente. Cada una tiene 20 minutos para compartirnos. Cuando se cumpla este tiempo, abriré mi micrófono y emitiré un sonido de campanas. Si escuchan por ahí campanitas, seré yo anunciándoles que les quedan un par de minutos para concluir. Al finalizar las presentaciones, tendremos una ronda de preguntas, por lo que pedimos a las personas que nos siguen en redes sociales puedan dejarnos sus dudas, comentarios, saludos también. El equipo técnico está al pendiente y al final podemos comentar al respecto y así dar la oportunidad a nuestras ponentes de dar respuesta a sus inquietudes. Iniciamos la participación de la doctora Alma Vanessa Guzmán. Para ello voy a permitirme leer una brevísima semblanza. La doctora Vanessa Guzmán Díaz es psicóloga social, terapeuta familiar, investigadora y feminista. Obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cursó el diplomado en Relaciones de Género en el PUEG UNAM. Está asociada a The Taos Institute, una organización internacional que agrupa estudiantes y practicantes desde el construccionismo social. Como investigadora se ha enfocado en la indagación de corte cualitativo y narrativo de la violencia en la pareja y del abuso sexual infantil. Como terapeuta ha acompañado a niñas, niños y personas adultas que han vivido diversos tipos de violencias. Actualmente es docente en el posgrado del Instituto de Terapia Familiar CENCAL. Ella nos va a comentar, a compartir el día de hoy reflexiones sobre el acompañamiento psicoterapéutico con niñas y adolescentes que viven violencia sexual. Adelante, doctora Vanessa, el micrófono es suyo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también a este foro, a las organizaciones y a las organizadoras, a este foro que está en el marco del Día Internacional de las Niñas que acabamos de conmemorar este 11 de octubre, como ya mencionaban, y que, además la invitación de que sea para el estado de Oaxaca y también para los otros estados, pero particularmente para Oaxaca me emociona y la verdad es que me da mucho gusto poder compartir para este estado porque, tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar y de justamente de hacerlo con mujeres muy jóvenes, ¿no? En la docencia. Y para comenzar quisiera, si pueden comenzar a pasar la presentación, por favor. Hablarles de algunas reflexiones que parte justamente de aquellos años en los que conocí a estas mujeres de una de las regiones del estado. Y en una ocasión, en una clase, ellas estábamos hablando de ciertos temas y por alguna razón yo mencioné el término misoginia y, como eran unas chicas muy inteligentes y muy curiosas y con muchas ganas de aprender todo lo relacionado con su carrera, pues preguntaron, ¿no? ¿A qué me refería o qué significaba esa palabra? Porque no la habían escuchado antes. Y entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Pues yo les hablé un poco de este término, más o menos, que
bajo estos términos, ¿no? Conductas misoginias son aquellas conductas de odio hacia las mujeres y que se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres. Y a partir de esta conversación con ellas, que además era un grupo que estaba compuesto solo por mujeres, mujeres que estaban iniciando su educación superior, pues empezaron a ver muchos relatos de lo que les había pasado a ellas, de lo que habían escuchado o lo que habían visto con otras mujeres, otras compañeras, y que tenían que ver con historias de relatos sobre situaciones de estos actos, o sea, implicaban estos actos de violencia, de crueldad, y que pudimos entre todas como ir asociando con este término, ¿no? Y poniéndole nombre. Entonces, creo que este relato que les comparto ahora eh, tiene que ver con la importancia que creo que tiene el lenguaje para podernos ayudar a dar sentido a eso que solo vivimos, ¿no? Y que vivimos muchas mujeres y que lo vivimos desafortunadamente desde la infancia, que nos acompaña durante nuestro desarrollo y que muchas veces tenemos demasiados relatos que contar sobre sobre estos actos violentos, ¿no? Y bueno, entonces, la siguiente, por favor. Partiendo de esta idea de que el lenguaje nos ayuda a dar sentido, sobre todo a estas vivencias de violencia, particularmente sexuales, y también de los efectos que puede tener en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, es que quisiera comentarles ahora, durante este tiempo que tengo, algunos aspectos relacionados con la detección y también algunas ideas que creo que podrían ayudar a quienes estamos en la atención psicológica, ¿no? Que forma parte de esta atención integral que tiene que dársele a las mujeres víctimas de violencia, de diferentes tipos de violencia, pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con este tema de los términos y lo que significan, me parecía que era importante traer también nuevamente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexual. Y bueno, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues nos la define, ¿no? En esta ley como estos actos que degradan y dañan el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, eh, y también atentan contra nuestra dignidad, libertad e integridad física. Además, es importante resaltar que son la expresión de un abuso de poder de la supremacía masculina sobre las mujeres, ¿no? En donde nos conciben como objetos. Y bueno, acá pongo algunos de los artículos que están relacionados con estos actos que degradan el cuerpo y la sexualidad de las niñas y adolescentes, particularmente los que tienen que ver con acoso, abuso, hostigamiento sexual, que son estos actos que, si bien no llegan a traspasar los límites corporales, sí tienen efectos en el cuerpo y que implican este engaño o forzamiento a estar en actos de índole sexual, ¿no? Por parte de adultos. Esto también puede relacionarse con la exposición de otros, de los cuerpos de adultos, o de utilizar a niñas y adolescentes para la producción de pornografía infantil. Y bueno, cuando ya traspasa estos límites corporales, hablamos de violación equiparada cuando ocurre a menores de 12 años, violación tumultuaria cuando participan 2 o más personas, y los delitos contra la intimidad sexual, que tienen que ver con esta producción y distribución, ¿no? De materiales que exhiban la intimidad sexual y que se distribuyan sin el permiso de quienes están en esos productos, ¿no? También tiene que ver con la relación de confianza y de familiaridad que se tiene o que se aprovecha sobre las niñas y las adolescentes para llevar a cabo estas conductas, ¿no? Que están penalizadas. Y bueno, aquí me falta también el feminicidio, que también tiene componentes de abuso y de violaciones, ¿no? Sexuales. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, me voy a detener un poco más en la detección de la violencia sexual. Les ponía en las anteriores diapositivas, ¿no?
cómo es importante estar como atentas a las señales o a los signos o a los cambios de conducta y de comportamiento o de hábitos de niñas y adolescentes con las que trabajamos y también con las que vivimos. Entonces, algunos de ellos pueden ser estos cambios físicos en los patrones de sueño, dormir mucho o muy poco, comer demasiado o comer nada, pérdidas de control de esfínteres. Pensamos que estamos hablando de niñas pequeñas que ya lo habían logrado y que vuelven a hacer pipí en la cama. Pueden haber marcas de moretones, sobre todo en entrepiernas, en brazos, ¿no? Que no son producto de algún accidente. Igual dificultad para sentarse a caminar y también infecciones de transmisión sexual, desgarramientos en vías vaginales o anales que pueden verse a través de algunos signos o manchas en la ropa interior de las niñas. Y por supuesto uno de los aspectos o de los efectos físicos más evidentes, que es el embarazo temprano, y que puede ser producto, ¿no? de esta violación sexual, de esta violencia que han vivido y que también está reuniéndonos en este foro en esta ocasión. Bueno, también hay otros cambios, por ejemplo, psicológicos, como miedos a salir, a estar en ciertos lugares con ciertas personas que antes no estaban, expresar culpa, vergüenza por algo que pasó y que no queda claro qué fue lo que sucedió, efectos del trastorno de estrés postraumático, como estos que ya les he mencionado en los físicos, pensar sobre quitarse la vida o hacerlo y también autolesionarse. Puede haber problemas para enfocarse, para atender, por ejemplo, en la escuela, y esto puede verse reflejado en el bajo rendimiento académico, también en las relaciones sociales, ¿no? Puede tener poco interés por jugar cuando antes sí lo tenía, alejarse de ciertas amistades o aislarse socialmente. Y también pueden ser conductuales, y estas están más relacionadas con las conductas sexuales, como masturbación excesiva, ¿no? Que no se puede tener, que se realiza en espacios públicos, imitación de actos sexuales adultos, curiosidad por temas sexuales que antes no estaba presente, y también puede mostrar hostilidad y agresividad e ira, ¿no? Entonces, bueno, todos estos signos o estos cambios conductuales y de comportamiento, pues es importante estar atentos y atentas a ellos, y si en algún momento los vemos y preguntamos a las niñas si algo ha pasado y nos cuentan o simplemente afirman que algo ha pasado, aunque no nos cuenten todo lo que ha sucedido, lo importante es creer, en primer lugar, siempre creer en su dicho, ¿no? Siempre creer que algo pasó y que eso requiere de atención y de apoyo, y es algo que les podemos decir en ese momento. Ahora bien, si somos parte del funcionariado, tenemos otras obligaciones, además de escuchar y de creer, ¿no? En el caso del profesorado, bueno, tiene esta responsabilidad de reportar, ¿no? Que algo está pasando con esta niña, con esta alumna o esta adolescente, a la autoridad, a la siguiente autoridad, ¿no? Que le dirige. También, si lo que nos están contando, lo que nos han contado, sucedió durante los ha sucedido en los 3 días antes, o sea, las 72 horas previas, entonces es importante también que se dirija a atención médica y que se puedan activar los protocolos de atención médica, ¿no? Y bueno, también puede ser que estemos en la atención psicológica, ya que es esta parte de la atención integral que requiere las niñas y adolescentes que han vivido violencia sexual, que son víctimas. Y entonces yo pensaba que podíamos compartir algunas ideas que podrían ser útiles para este acompañamiento, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, estas ideas además provienen de ciertos modelos, ¿no? Como la terapia narrativa y las prácticas colaborativas. Y bueno, desde estas miradas es que les quiero platicar sobre algunas ideas que creo que podían ser útiles cuando acompañamos a niñas y adolescentes ya en la atención psicológica, ¿no?
Bueno, una de las primeras es pensar cómo, en general, desde estas terapias pensamos que es importante conocer a las personas como una totalidad, ¿no? Es decir, tanto tocando y acompañándoles en estos temas difíciles, dolorosos, como lo pueden ser estos efectos o los relatos de violencia sexual, pero también acompañándolas a recuperar como estas identidades que pueden haber quedado como oscurecidas o silenciadas por el ejercicio de la violencia sobre ellas. Entonces, partiendo de esta idea de conocerlas como personas, María Andrea Ganosa, que es una terapeuta peruana, propone preguntar en el acompañamiento con niñas y adolescentes qué valora de ellas, qué valoran de ellas mismas, ¿no? Es decir, qué les han dicho que hacen muy bien, mm, por qué se caracterizan, ¿no? Cómo es que a lo mejor son muy buenas en algo, quienes pues las aprecian por ciertas cualidades, y esto también nos permitiría no solamente hacer como una base, ¿no? Que pueda ir recuperando esta identidad que se ha sido quizá como muy oprimida por estas violencias, sino también ir tejiendo redes de apoyo, ¿no? Al preguntar quiénes le enseñaron o quiénes le hicieron visible esto que ella valora sobre ella misma, ¿no? Entonces, estas redes pueden además irse tejiendo más allá de la familia, porque, bueno, sabemos, por ejemplo, que en el caso del abuso sexual infantil, pues es muy usual que quienes son los agresores también formen parte de la familia o de las relaciones de confianza más cercanas de las niñas. Entonces, es importante que se pueda extender más allá, ¿no? Y podamos indagar quiénes más pueden estar apoyándola y ofreciéndole su cuidado también y apoyo. Y también esto nos podría permitir ver qué otras necesidades hay y que tenemos que pensar cuando acompañamos a niñas y adolescentes. Por ejemplo, pensando en la diversidad, ¿no? Del estado de Oaxaca, de las lenguas que se hablan, de los usos y costumbres que caracterizan algunos pueblos. Entonces, quizá tendríamos la necesidad de apoyarnos en otras personas porque no hablamos la lengua de las niñas o de las adolescentes, ¿no? Em, También podríamos encontrar en estas conversaciones sobre ellas como personas que quizás estas violencias sexuales cruzadas con otros tipos de violencias y entonces quizá requieran de apoyos más allá de solo la terapia. Puede ser también que se crucen situaciones de migración, de pobreza y que también requieran otro tipo de apoyos, ¿no? Y bueno, esto tendría como objetivo pues ir también como reconstruyendo estas historias preferidas que puedan ser como base para el proceso también de recuperación, que no cancela el ya no hablar de lo que pasó o de lo que ha sido doloroso o de los efectos que ha tenido la violencia, sino también invitar a las historias de cómo han respondido a esas violencias, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, también plantearía como qué pasaría si le preguntamos a cada niña o adolescente por cada paso que vamos dando con ellas, ¿no? Esto también nos lo sugieren los protocolos de atención de ir al tiempo y atendiendo a las necesidades que ellas van expresando y requiriendo, ¿no? Específicamente en el acompañamiento psicológico podemos preguntar al inicio, ¿qué te gustaría lograr viniendo aquí, no? ¿Cómo sabrías que ya no necesitas regresar? También plantear cuáles serían las mejores formas que serían o que se complementarían para ellas de cómo sería nuestro acompañamiento. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría o qué forma de contarlo crees que te ayudaría más, ¿no? A través de escribirlo, sería mejor hacer un dibujo, ¿no? En el caso de las más pequeñas, los recursos lúdicos son muy importantes y muy útiles y el contarlo a través de una historieta o de un juego o con los muñecos o a través de plastilina, por ejemplo, ¿no? Los recursos pueden ser de acuerdo con nuestras creatividades y también cómo las escuchamos, ¿no? En silencio, hacemos preguntas, ellas nos van indicando cuándo, cómo y hasta dónde es suficiente para cada una de ellas hablarlo, ¿no? Tal vez para algunas ni siquiera sea necesario hacer este regreso a la historia
¿no? O a lo que pasó, sino quizás sea más importante hablar sobre los efectos, sobre el miedo, la vergüenza, la culpa, que sabemos que acompaña con mucha frecuencia estos efectos de la violencia sexual, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, otra reflexión es pensar qué pasaría si ponemos atención a sus respuestas a la violencia sexual, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver también con estas posturas de las que les estoy hablando, desde donde pensamos que en general las personas somos activas frente a lo que nos sucede, ¿no? Pero en particular también niñas, adolescentes y mujeres respondemos siempre a lo que nos pasa y en ese sentido pensamos en nuestra agencia personal, ¿no? Que pueden ser respuestas pequeñas, ¿no? Actos que quizá no ayudan del todo a detener la violencia, pero que si los exploramos con mayor detalle, nos van a dar cuenta de todos estos valores, de creencias, de formas preferidas de relacionarse, por ejemplo, que están relacionados esos actos con la protección, con el cuidado, con la protección a otras personas, por ejemplo, hermanas más pequeñas u otras familiares, ¿no? Con el cuidado o autocuidado, y que esto también, como les decía antes, podemos ir preguntando quiénes se los han enseñado, y entonces esas respuestas se vuelven o las miramos más bien como desde lo relacional, es decir, cómo hay otras personas significativas que incluso pueden ser alguna escritora, alguna maestra en el pasado, alguna amiga que quizá ya no vemos, pero que tuvo un impacto y que nos ayudó a responder y a hacer frente a lo que nos ha sucedido, ¿no? Esto, bueno, para el proceso terapéutico, ¿no? Y de recuperación podría ser importante porque vuelve a conectar con relaciones significativas, ¿no? Que podrían estar o haberse visto distanciadas por el ejercicio de la violencia sexual. Y la siguiente, por favor. Bueno, también pensamos que después de este acompañamiento o durante el acompañamiento, podremos también hacer algunas preguntas sobre el futuro, ¿no? Michael White, que es un terapeuta que crea esta terapia narrativa, planteaba que cuando en su trabajo había visto cómo cuando las personas en general habían vivido situaciones de violencias extremas, intensas, ¿no? Que habían sido situaciones muy traumáticas. A veces el pensar en el futuro quedaba como un poco, había como dificultad de pensarlo, ¿no? Y esto tenía que ver como con esos efectos que tenían estos eventos traumáticos. Entonces, si lo pensamos en el acompañamiento de las niñas y adolescentes que han vivido violencias sexuales y que están en una etapa de su vida donde queda un futuro y donde hay muchas posibilidades de seguir adelante, y para que el acompañamiento también tenga que ver con cómo se ve hacia el futuro, podemos preguntar qué es lo que le ha seguido movilizando, ¿no? ¿Cómo es que ha seguido o que se anima, por ejemplo, a contarlo o a denunciarlo? O esto qué relación tiene con sus sueños, con sus esperanzas, ¿no? Con lo que quiere ser en el futuro, con lo que antes le gustaba y ahora sigue siendo importante, o si eso ha cambiado y cómo qué cosas la veríamos haciendo en el futuro, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y bueno, por último, también cuando estamos o trabajamos en las instituciones y llevamos estos procesos de acompañamiento, nos piden con frecuencia que hagamos reportes, ¿no? Que escribamos sobre los procesos, sobre los logros, sobre los cambios o transformaciones que hemos observado en las niñas y adolescentes que acompañamos. Y esto está relacionado con cómo escribimos, ¿no? Generalmente escribimos sobre ellas, pero no escribimos con ellas. Y bueno, esta es una idea que quiero dejar como abierta a las posibilidades también que tenemos dentro de nuestras instituciones y nuestros trabajos sobre cómo escribir y hablar sobre la violencia sexual con las protagonistas, por quienes lo han vivido. Y entonces, Alexis Bustos y Felipe Paredes, quienes son unos terapeutas también chilenos, que trabajan no solamente con niñas y adolescentes, sino con familias que han estado envueltas en situaciones de violencia,
bueno, ellos propusieron integrar, por ejemplo, a otras personas que participan en los procesos, como las abogadas, para, por ejemplo, hablar sobre la terminología, ¿no? de los procesos legales y poder hacer como una traducción a un lenguaje más cotidiano que puedan comprender todas las personas involucradas, ¿no? Y en el caso de niñas y adolescentes y sus familias, ellos han tenido buenos resultados. También han integrado a hacer algunas preguntas a sus consultantes, en el sentido de qué es lo que ellas y ellos quieren, en el caso de estos terapeutas, que por ejemplo, los jueces sepan de lo que han avanzado, de cómo se ha transformado sus vidas, y esto, bueno, es una relación diferente sobre cómo podemos hacer un acompañamiento que va a ir mucho más cercano, y además está enfocado en las necesidades y pone al centro a las niñas y las adolescentes, ¿no? Esto también tiene que ver con una ética de colaboración y no de control, ¿no? Es decir, que al estar atentas a sus necesidades y a sus características particulares, vamos también alejándonos de estas visiones que podrían, bajo las que también ya han estado viviendo, ¿no? Sabemos que la violencia sexual, pues generalmente se impone y se utiliza, ¿no? La fuerza o el engaño para lograr imponerla, y entonces nos alejamos de ese tipo de relaciones para hacerlas más colaborativas. Entonces, y bueno, y para no reproducir y revictimizarlas, ¿no? Entonces, bueno, con eso sería todo con lo que termino. Está la bibliografía con la que estoy hablando de estos temas. También se las pueden, creo que solicitar a las organizadoras, y está ahí a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Guzmán. Fundamental todo lo que nos ha comentado justo esta mañana en esta materia, ¿no? Nos ha compartido información muy importante para la detección de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes, aquellas cosas en las cuales debemos poner mucha atención porque son focos rojos que deben ser atendidos. Asimismo, nos ha compartido sus reflexiones con el uso de algunos recursos para la atención de casos. Estas reflexiones desde su experiencia profesional también son fundamentales. Destaco fundamental lo que es reconocer que niñas, adolescentes y mujeres pensamos siempre en lo que nos pasa, que somos activas ante lo que nos sucede. La experiencia, insisto, de acompañamiento que ha tenido desde su formación profesional especializado es muy, muy importante abordarlo justamente, ¿no? Entender y asumir que se requiere también una experiencia, una preparación previa para poder atender todas estas situaciones, y agradecemos todas sus reflexiones. A continuación presento a la doctora Emanuela Borsachello, que ya nos aclarará ella si es la forma correcta de pronunciarle, investigadora independiente. La doctora es académica feminista, experta en violencias feminicidas y feminicidio. En su investigación se ocupa de investigar sobre violencia feminicida como un trabajo feminista de excavación arqueológica y crear elementos de análisis para la construcción de archivos feministas. En la actualidad es miembro del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de la Alerta de Género para la Ciudad de México, labor fundamental y titánica, debemos decir, puesto que la violencia contra las mujeres cada vez es más lacerante. Es curadora de las instalaciones Constelaciones Feministas y las Mujeres y el 68, ubicadas en Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que quienes tengan oportunidad también de acercarse a estas actividades que ella también
realiza. Desde el 2007 hasta el 2019 llevó a cabo más de 15 proyectos colectivos de investigación y en 2014 fue ganadora de la Beca Internacional Genaro Estrada en calidad de experta mexicanista, grado otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La doctora Emanuela nos va a hablar acerca de violencia sexual contra niñas y adolescentes y desaparición intermitente. Doctora, le cedo el micrófono. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gran placer estar compartiendo con ustedes esos pasos tan necesarios para compartir, ¿no?, conocimiento y las investigaciones que estamos llevando adelante. Mi intervención de hoy tiene como objetivo centrarnos en el análisis sobre las formas tradicionales de violencias y las formas contemporáneas de violencias que viven niñas y adolescentes, porque sobre todo en los últimos 10 años hemos visto que sí, las formas de violencia feminicidas que sufren niñas y adolescentes están cambiando y dramáticamente, y tenemos que tener aún más metodologías y miradas entrenadas para detectarlas y, por supuesto, atenderlas y erradicarlas. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿cómo dibujar la geografía de las violencias que sufren niñas y adolescentes? ¿Cómo esta geografía está cambiando en todo el país, y quiero subrayar en toda Latinoamérica y Caribe, ¿no? Porque estamos en un continente que en solo 10 años está sufriendo transformaciones muy profundas. En las geografías mexicanas, la violencia contra niñas y adolescentes construye una geografía propia. En esas tierras, los cuerpos de niñas y adolescentes son territorios donde nunca termina la guerra. Convivimos con la violencia de forma constante y cotidiana durante toda nuestra vida, durante toda nuestra historia. No sabemos bajo qué forma y cuándo nos tocará, pero sabemos desde niñas que sufrir algún tipo de violencia no es una posibilidad, sino un dato de hecho. Desde pequeñas nos toca vivir en países donde dicen que vivimos en paz, pero nuestra realidad nos enseña lo contrario. Embarazo infantil forzado, producto de una violación, como se decía justo abriendo este foro. Acoso escolar, violencia familiar y muchas violencias feminicidas más. Las violencias que sufren niñas y adolescentes son múltiples e interrelacionadas, porque, como siempre repetimos desde la epistemología feminista, un cuerpo nunca vive un solo tipo de violencia. Una mujer víctima de feminicidio probablemente fue antes un adolescente que sobrevivió a una violencia sexual, o una niña que fue víctima de acoso escolar o violencia familiar. Además, nuestros cuerpos desaparecen cada día por pequeñas dosis, en pequeñas dosis, en las calles o en las casas. Así que para investigar y descifrar los diferentes tipos de violencia feminicida, aprendimos a generar otras preguntas. Y sí son necesarias otras preguntas para investigar la violencia feminicida que viven niñas y adolescentes. ¿Qué cuerpos desaparecen? ¿Existen lugares realmente seguros? ¿Por qué podemos sufrir violencias en cualquier lugar, en las casas como en las calles? ¿Por qué es posible desaparecer o ser asesinadas en tiempo de paz? Si los cuerpos de las niñas realmente no importan, ¿por qué quieren seguir explotándolos y despojándolos? ¿Por qué y para quién sirve un sistema violento? Como todas sabemos, la violencia contra niñas y adolescentes está inscrita en un contexto caracterizado por una discriminación histórica.
y causas estructurales que reproducen marginalidad, como los índices tan altos de analfabetismo o las carencias de servicios básicos de salud o la completa esencia de esos servicios, producto de la privatización de los mismos. Niñas y adolescentes crecen bajo un proceso violento de interrelación con la sociedad, sobre todo en estados muy problemáticos por la presencia del crimen organizado. Los factores culturales, las dichas prácticas nocivas, reproducen su dependencia y su subordinación, desvirtuando su posibilidad de ejercer los derechos humanos. Y entonces es muy importante, ¿no?, reconocer cómo hay la persistencia constante de factores históricos que siguen reproduciendo marginalidad, violencia contra ellas. Es importante también reconocer los pasos adelante que hemos hecho en esos 10 años. En las últimas décadas, por ejemplo, han mejorado algunas de las causas estructurales que contribuyen a la reproducción de la violencia contra niñas y adolescentes. Antes que nada, se registra un mayor ingreso de las niñas y adolescentes en el sistema de educación, que rompe con el modelo tradicional. Todavía, las niñas siguen herederas de un imaginario cultural y religioso que la define como dependientes del hombre, su padre, su hermano, su tío, que las constriña a construirse como un ser para otros y pensar en la maternidad como principal razón de vida y en el hogar como su obligación. Ese construirse como ser para otros tiene importantes implicaciones para el desarrollo de su autodeterminación y su proyecto de vida. Las niñas y adolescentes sufren particulares formas de desigualdad y de exclusión, como el trabajo doméstico no remunerado, el matrimonio o el embarazo forzado, que hace que ellas presenten una muy alta probabilidad de enfrentarse a un riesgo siempre más elevado de sufrir violencias más crueles, como la violencia sexual, el feminicidio, el suicidio feminicida o la desaparición. En la actualidad, la violencia que sufren está cambiando y quiero subrayarlo más de una vez. Está cambiando no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Formas de violencia ya conocidas como las citadas, ¿no?, como el matrimonio o el embarazo infantil forzado, la violencia familiar, el acoso escolar, se están interrelacionando con formas de violencia cada vez más crueles. La geografía de la violencia que sufren se dibuja en una acumulación histórica de diferentes factores en un continuum presente. Y sufren una violencia permanente y cotidiana en diferentes lugares, en calles, casas, escuelas. Aunque no siempre terminan esta violencia en un asesinato, crean las condiciones y acumulan las posibilidades para que eso suceda. Entonces eso es muy importante, quiero subrayar como punto. Aunque no siempre estas violencias, este continuum histórico y esta acumulación histórica de violencia no acaben en un feminicidio, pero acumulan esos diferentes tipos de violencias, las condiciones, acumulan las posibilidades para que eso suceda, para que una violencia siempre mayor, siempre más cruel pueda determinarse en contra de sus cuerpos. Claramente, como muchas antropólogas, sociólogas, feministas subrayamos, la naturalización social de la violencia feminicida y la consecuente impunidad de sus autores se convierte y se está convirtiendo en esos años en una característica constante de la cultura de este país. En la actualidad, la violencia feminicida pero cambia, ¿no? Persiste un sistema tradicional de relaciones asimétricas de poderes existentes en la sociedad que nos determina como mujeres y hombres, y paralelamente asistimos a una reorganización más global de la violencia que coincide con las nuevas tendencias de la globalización neoliberal, cuya base se asienta en la extracción a larga escala
a gran escala mediante la expropiación de territorios, de saberes, de cuerpos. Las tendencias actuales de globalización neoliberal permean los cuerpos de las niñas y adolescentes como territorios de lo que se pueden extraer valor en términos absolutos, cuerpos despojados de su poder sexual y reproductivo y apropiables por mercados legales y ilegales. En ese escenario, la apropiación del cuerpo de niñas y mujeres por parte de los hombres no es solo sexual, porque siempre se piensa que sea solo sexual, ¿no? Entre comillas, solo. De acuerdo con muchas más sociólogas como Julien Falqué, Silvia Federici, Mina Navarro, Raquel Gutiérrez, los hombres se apropian no solo del cuerpo sexualizado de las niñas, de las adolescentes, sino que mucho más globalmente se apropian de sus cuerpos en cuanto máquinas productoras de fuerza trabajo, lo que le da acceso a un cuerpo muy reducido a una gran fuerza de trabajo y a muchos servicios más. Hoy en día no quieren solo asesinarnos, no quieren solo que las niñas, las adolescentes sean víctimas de feminicidio, sino que es muy importante cómo sus cuerpos esclavizados al trabajo, en diferentes trabajos ilegales, pueden producir capital. Me voy a detener solo hoy sobre dos tipos de violencia, de nuevos tipos de violencia que estamos investigando. La que defino la desaparición intermitente y en un segundo momento lo que se define como suicidio feminicida. La otra diapositiva, por favor. Desaparición intermitente. Ahora, ¿cuáles son los nuevos formas de violencia que estamos detectando en los cuerpos de niñas y adolescentes? Porque tenemos que tener una mirada aún mucho más aguda respecto del pasado. Desaparición intermitente. Muchas que defino como desaparición intermitente. El motivo de esta denominación es que hemos visto, sobre todo en la periferia de Ciudad de México o en algunos barrios más problemáticos y en algunos territorios como Guerrero o Guanajuato, y ahora lo estamos detectando también con unas compañeras de Uruguay, que las niñas y adolescentes desaparecen por un mínimo de 72 horas y un máximo de 2 semanas y después la devuelven a su domicilio. Claramente los padres, las personas queridas de estas niñas y adolescentes denuncian, ¿no? En una primera fase este tipo de desaparición y cuando pero la devuelven a casa se crea una situación paradójica. Con el reaparecer del cuerpo desaparece el delito. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando la niña adolescente vuelve a casa después este margen de tiempo, este mínimo de tiempo, el Ministerio Público cierra la carpeta de investigación y no se sigue investigando más. Pero allá algo de muy grave está pasando, porque desafortunadamente, muchas de las niñas que sufren este tipo de desaparición que he definido como desaparición intermitente, en realidad vuelven a desaparecer, son recidivas. Cuando vuelven a desaparecer una vez más, es posible que el Ministerio Público ni siquiera vuelve a investigar el caso, porque seguramente, y aquí juegan los viejos estereotipos, seguramente otra vez huye con su novio o es una niña y adolescente promiscua, ¿no? En realidad, muchas veces esas niñas y adolescentes desaparecen por este periodo de tiempo intermitente porque son víctimas de grupos de la criminalidad organizada o de pandillas de su pueblo que explotan sus cuerpos en ámbito de economía ilegal hasta cuando el negocio de esos grupos
lo necesita y después la devuelven a su domicilio. Lo que podemos hipotizar, lo que estamos hipotizando es que claramente hay en medio el chantaje de la violencia sexual en medio y que ellas tienen miedo de denunciar porque son víctimas de violencia sexual y sabemos perfectamente, como hemos ya escuchado en la ponencia anterior, que la revictimización, la estigmatización hacia sus cuerpos aún hoy en día es muy presente y la condiciona mucho. Entonces, no logran hablar, no logran denunciar, cuando desaparecen otra vez ni siquiera se abre la carpeta de investigación, pero es muy importante no cerrar las investigaciones, porque donde desaparece una niña y adolescente siempre hay un foco rojo y tenemos que ponerle atención. Siempre nos está hablando de una nueva conformación de poderes en un determinado territorio. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Diapositiva, slide. Sí, gracias. En la desaparición intermitente del cual le estaba hablando antes, quería subrayar otro aspecto. Cuando lo detectamos aquí en México, ese nuevo fenómeno, decimos, no tenemos siempre que llegar cuando la urgencia está instalada. Como investigadoras feministas, académicas o no, hoy tenemos bastante desarrolladas diferentes metodologías para no llegar siempre cuando la urgencia está instalada. Podemos detectar los fenómenos antes, podemos prevenir, ¿no? y evitar que esos nuevos fenómenos se transformen en tragedia. Por eso es tan importante afinar la mirada y decir, hemos descubierto eso, lo tenemos que atender y muy rápidamente, ¿no? Otro fenómeno muy importante que nos habla también de cómo están cambiando la reconfiguración de las violencias contemporáneas es el suicidio feminicida. Ahora, suicidio feminicida en niñas y adolescentes se está interrelacionando fuertemente con otros tipos de violencia, porque hay un número, un porcentaje siempre más alto de niñas y adolescentes que se suicidan. ¿Y por qué no lo tenemos que investigar como suicidio? Ahora, tomo como punto de referencia no México, sino hacemos el esfuerzo de salir un momento de México para retomar la experiencia de dos países, uno muy cercano que es El Salvador y otro que es Ecuador, que en el 2020 y 2021 fueron muy importantes justo para enfrentar lo que está pasando mucho en México, que es el alto porcentaje de suicidios feminicidas en niñas y adolescentes, de suicidios, y ahora vamos a ver por qué tenemos que nombrarlo, porque es necesario nombrarlo como suicidios feminicidas. Pensamos desde otro país latinoamericano que es Ecuador. En Ecuador, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia histórica que reconoce la relación entre la violencia sexual sufrida por una niña y el suicidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado del Ecuador por un caso de violencia sexual contra una adolescente de 14 años, Paula Guzmán Albarracín, a mano de una autoridad de su centro educativo. En el caso Guzmán contra Ecuador, la Corte señala que el suicidio, y cito textualmente, estuvo vinculado a la violencia sexual y debe entenderse como un impacto de la misma. Paula se quitó la vida por la presión de la culpa
en tanto que lo que estaba viviendo resultaba insoportable y inaudito para su capacidad psíquica. Párrafo 151. Miren que eso es una sentencia histórica, porque por la primera vez se reconoce la vinculación entre violencia sexual y suicidio, y la perita, además, y eso también es muy interesante, la perita consideró que Paula no quería realmente dejar de vivir, sino que desde la perspectiva psicológica, su acto suicida fue enunciativo, es decir, el acto buscó llevar el mensaje del sufrimiento psíquico asociado. ¿Desde cuántos años, desde la sociología y la epistemología feminista, estamos fuertemente subrayando el carácter, ¿no?, enunciativo del acto suicida? Por fin se reconoce y se destaca lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, que el deber de proteger la vida implica la adopción de medidas especiales de protección respecto de personas en situación de vulnerabilidad que corran un riesgo particular por patrones de violencias persistentes como la violencia de género. Esa sentencia es una sentencia importantísima porque justo reconoce eso, pero también pasando desde Ecuador, porque por fin tenemos una sentencia a la cual poder hacer referencia, ¿no? Y esa sentencia es tan fuerte, sobre todo porque no fue el resultado de un trabajo solo de abogadas, ¿no?, sino que fue el resultado de un trabajo interdisciplinario entre antropólogas, sociólogas, psicólogas, ¿no? Por eso se llegó el pronunciamiento de la violencia como un acto enunciativo por parte del adolescente. Pasando desde Ecuador y poniendo un pie en El Salvador es el único país en América Latina que tiene tipificado la figura de suicidio feminicida. Le puse aquí la referencia en esta slide, así que pueden por lo menos tener la referencia, y si quieren después en el chat le paso toda la sentencia. Perdón, no la sentencia, justo la tipificación, el tipo penal, así como está tipificado por la ley del Salvador. Ahora, en El Salvador, entre el 2012 y 2019, pasó la misma cosa que está pasando en México ahora. O sea, se detectaron casos muy difundidos de niñas y adolescentes que se suicidaban. Afortunadamente, algunas organizaciones civiles empezaron a investigar y descubrieron que en la mayor parte de casos eran niñas y adolescentes que habían sufrido una violencia sexual, que producto de esta violencia sexual fue un embarazo infantil forzado, no tuvieron acceso a la ILE y se suicidaron. Entonces, para concluir, porque ya estamos, solo veo ahora a 25 minutos, es muy importante hacer esta interrelación entre diferentes violencias, conocer, ¿no?, conocer también las nuevas formas de violencia a la que nos estamos enfrentando para atenderla y no transformarla en una tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que no quisiéramos concluir su participación. Es un tema fundamental, es un tema interesante, es un tema que nos deja muchas reflexiones, porque nos lacera, nos lastima hablar de todo esto, ¿no? Las reflexiones que coloca sobre la mesa nos invitan a pensar en quiénes son las mujeres que viven violencia, preguntarnos por qué y para quién sirve un sistema violento, como usted bien lo dijo. ¿Qué pasa con los servicios de salud, los servicios de justicia? ¿Qué pasa con el contexto en el cual crecen niñas y adolescentes, un contexto de violencia?
también mencionaba que la reproducción de la subordinación impide un acceso a los derechos humanos, justamente, ¿no? Cómo crecemos en esta cultura, en este contexto de violencia y cómo se van acumulando las distintas violencias que, si bien no acaban necesaria y forzosamente siempre en un feminicidio, sí esta acumulación nos lleva a esto, hace más posible que nos lleve a esto, ¿no? Los distintos tipos de violencia que se viven a lo largo de la vida de las mujeres abren mayores posibilidades y hablamos entonces de una naturalización social de la violencia feminicida. Hablamos también, nos compartió también acerca de la apropiación del cuerpo por parte de los hombres, el cuerpo de las mujeres, tanto en el ámbito sexual, pero también en cuanto a máquinas productoras de trabajo, y que es algo que muchas veces también se invisibiliza, pero está presente, ¿no? Que un cuerpo nunca vive un solo tipo de violencia. Y bueno, ¿qué decirse acerca de la desaparición intermitente? Que en donde desaparece una niña, así sea una, y un adolescente, siempre hay que poner atención, es un foco rojo. Nos habla de la composición de poderes en cierto espacio, y como bien nos dice, no tenemos que llegar, no se tiene que actuar cuando la urgencia ya está instalada. Podemos detectar este fenómeno, evitar que se transforme en tragedia. Y bueno, el suicidio feminicida, que es otro elemento a considerar, partiendo de que hay un porcentaje más alto de niñas, de adolescentes, de mujeres que se suicidan, y abordar, hablar, posicionar estos temas desde una mirada feminista es fundamental. Muchas gracias por todo esto. Doctora, vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas al final de la sesión y les vamos a dar también la oportunidad a ustedes de poder dar respuesta a estas inquietudes que surjan por parte de nuestro público. A continuación, quiero presentar a la maestra Lorena Robles Brena, quien es licenciada en Psicología Clínica, maestra en Psicología Social y posgraduada en Teoría de Género y Atención a la Violencia de Género. Ha realizado investigación social desde la perspectiva de género en temas como cambio climático, educación, ciudadanía, salud, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha colaborado también en diversos organismos estatales e internacionales en programas de derechos humanos de las mujeres y de las infancias. Ha sido profesora universitaria y especialista en el trabajo sobre teoría y violencia de género. Es directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, Asociación Civil, en donde realiza proyectos sociales de atención a la salud de las mujeres y acompañamiento psicológico, y actualmente cursa una certificación en psicotraumatología. Ella nos va a hablar sobre embarazo infantil forzado, una violación a los derechos de las niñas. Adelante, maestra Lorena Robles, el micrófono es suyo. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a quienes nos acompañan en este foro y también, la verdad, estoy aprendiendo mucho de las ponentes anteriores. Y continuando precisamente con, articulando es mi tema, que es embarazo, si me pueden poner, por favor, mi presentación. El embarazo infantil forzado, una violación de los derechos de las niñas. Vamos a ver cómo es producto, un factor determinante del embarazo infantil es la violencia sexual. Justo lo que venimos hablando, lo que hablaba la doctora Emanuela, precisamente de la apropiación de los cuerpos, y del suicidio feminicida. Muchas niñas embarazadas tienen ideaciones suicidas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todo estos tres temas se van articulando. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría empezar con el concepto de embarazo infantil y vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia por qué es forzado, y además por qué se considera una forma de tortura.
Cuando estamos hablando de embarazo infantil, estamos hablando de niñas de menores de 14 años, aproximadamente de 10 a 14 años, aunque ha habido casos de niñas embarazadas a los 9 años. Ajá. Y esto se relaciona con la edad inicio de las niñas que han sido abusadas sexualmente, que en promedio está en los 11 años, ¿no? Entonces, el embarazo infantil se produce en estas niñas menores de 14 años y ha sido definido por el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, como un problema de salud pública mundial debido a las consecuencias que tiene para las mujeres, no solo para ellas, sus hijos e hijas, para las comunidades, las familias y en general para el desarrollo de los países en los que se da. Ajá. Y vamos a ver cómo además se da más en ciertos países, ¿no? Con mayores desigualdades sociales en general y desigualdades de género, porque sabemos que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y la violencia sexual, que es un tipo de violencia de género, su origen son las desigualdades de género. Uh-huh. El embarazo infantil forzado se produce cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y aquí es la clave, se le niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo, que por ley que corresponde a sus derechos humanos. Ajá. Y se obliga a una niña a llevar a término su embarazo. Ajá. Y ahora se considera ya como una tortura o trato cruel o inhumano y degradante en los términos de la Convención contra la Tortura. Ajá. Se ha reconocido en tiempos de guerra este embarazo forzado, pero se ha visto también que en tiempos de paz sucede esto, ¿no? Con la violencia sexual, que muy en congruencia con lo que decía la ponente anterior, de que pareciera que estamos en condiciones de paz, pero las mujeres seguimos como en condiciones de guerra, ¿no? Y si nos hacemos referencia a Rita Segato, pues en realidad hay una guerra, ¿no? Contra las mujeres usando esta violencia hacia nosotras y especialmente la violencia sexual. La siguiente, por favor. Ok, entonces, como decía yo al inicio de mi ponencia, la, el, la violencia sexual es un factor determinante para el embarazo infantil forzado. ¿Por qué? Tenemos dos momentos en que opera la violencia, ¿no? La violencia sexual, que es producto gracias a ello se da el embarazo, ajá, y además la violencia institucional, la violencia al no permitirle, al demorarle, obstaculizarle, no informarle sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Ajá. Y entonces da como resultado la maternidad infantil forzada, que vamos a ver que tanto el embarazo infantil forzado, ajá, como ya la maternidad cuando hay el parto y no muere en el parto la niña, la estamos obligando a criar a un ser humano para el cual no está preparado ni biológicamente, ni psicológicamente, socialmente, educacionalmente, no tiene herramientas aún para hacerlo. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, la violencia sexual, ¿no? Nos estamos refiriendo generalmente a la violencia sexual incestuosa o por, como decían mis antecesoras, por personas que no son de la familia, pero generalmente pertenecen al círculo más cercano de la familia, de esas niñas, ¿no? Ajá. Se da generalmente a los 10, 14 años y es la que sufre más alta, la tasa más alta de agresiones sexuales. Lo que yo les decía, ¿no? A los 11 años se estima que es el promedio de que estas niñas son víctimas de violencia sexual por primera vez. Así como la violencia institucional que yo les decía cuando no se interrumpe el embarazo, ¿no? Hay una negativa, muchas veces se da por negativa de los servicios de salud a interrumpir los embarazos infantiles, por la falta de protocolos,
por el desconocimiento del personal de la normativa referente a la atención de la violencia sexual en niñas y sobre todo a mí me gustaría enfatizar mucho en la visión de las niñas como no titulares de derechos. Ajá. Generalmente, tanto a las niñas como a las mujeres se les mira como un medio, ¿no? Como un medio para tener más hijas e hijos, como un medio para el servicio de otros, y no como un fin en sí mismas, ¿no? Como el desarrollo de su vida, el desarrollo de su persona, que eso sería el fin, ¿no? Ese es un principio básico de la doctrina de los derechos humanos. Ajá. Considerarnos a las seres humanas como un fin en sí mismo, el desarrollo de nuestra persona, nuestro desarrollo personal. Pero a las mujeres en estos mandatos de género tradicionales se nos mira como el medio, ¿no? Esto de educar a las mujeres o tenerlas más sanas por el bien de sus hijos e hijas, el que o sea, tu función, ¿no? Como en esta visión tradicional de la feminidad, de que tu función es ser madre y nada más. Ajá. Voy a seguir explicando esto de todas maneras. La siguiente, por favor. Entonces, en estos dos momentos hay violación de los derechos humanos de estas niñas. Ajá. Y se están violando, vamos a ver, muchísimas instrumentos internacionales y nacionales e incluso locales. Ajá. Em, Toda la violencia estructural también da como resultado estos embarazos infantiles, ajá. Uniones de hecho o matrimonios precoces. Conocemos aquí en Oaxaca bastantes regiones, ¿no? En donde hay estas uniones de hecho, ajá, que ya incluso muchas veces dan permiso los padres, ajá, y que eso está en contra de la ley o a las autoridades municipales están dando permiso para casarse, ¿no? Es decir, estamos considerando que una niña de 14 años, de 12 años, de 13 años está lista para forjar una familia, para crear a una niña, a un niño, pero no está lista para votar, para elegir un representante de su comunidad, ¿no? Es decir, solo se nos da aquí en México y en Oaxaca la credencial de elector que nos hace ciudadanas, ajá, de hecho, ya con todos los derechos políticos hasta los 18 años, pero y no se nos considera entonces listas antes de esa edad para, para ejercer estos derechos, pero para criar a una hija, un hijo y llevar a cabo un embarazo, sí, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de incongruencia en las prácticas, ¿no? Em, y también estas uniones de hecho, matrimonios precoces, tiene detrás estos estereotipos en donde las mujeres somos pues nacimos para eso, ¿no? Para ser madres, esposas y al final servidoras de otros. La relación sexual consensuada en la que la niña no conocía las consecuencias o conociéndolas no pudo prevenirlas. Ajá. Eh, Conocí hace muy poco, hace unas semanas, un caso de una niña de justo 14 años, aquí en el municipio de Oaxaca, en donde se sale de su casa porque su abuelo abusaba sexualmente de ella. Eh, Su mamá me parece que había migrado a Estados Unidos y no está con el papá, está con la abuela y el abuelo abusaba sexualmente de ella, se sale de su casa, se va con su novio, pero su novio la obliga a tener relaciones sexuales y no la deja utilizar anticoncepción. Entonces, la niña resulta embarazada y no pudo prevenir, aunque conocía la posibilidad de embarazarse, no pudo prevenir esta situación. Ajá. Así como las prácticas y costumbres que facilitan, promueven o naturalizan la falta de responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados, ¿no? Esto es típico, que toda la carga reproductiva, incluso de la humanidad, esté sobre los hombros de nosotras, ¿no? En donde tengamos que cuidar usar anticoncepción y que solo esté en nuestras manos, ¿no?
Entonces, todo esto es violencia estructural y es una violación a los derechos humanos de las mujeres y en estos casos del embarazo infantil a la violación de los derechos humanos de las niñas, ¿no? El derecho a la igualdad, a la libertad, a la salud, a la educación sexual. Ajá. La siguiente, por favor. Bueno, por cierto, hay más uniones de hecho en los sectores social y económicamente más desfavorecidos, en las zonas menos escolarizadas y que habitan en las regiones rurales y en Oaxaca en las regiones indígenas. Ajá. Entonces, tiene que ver también con la desigualdad social, como les decía al inicio, y además en estas uniones de hecho, que no le podemos llamar matrimonio porque no es, todavía no es legal, muchas veces no hay matrimonio legal. Las 5 de cada 10 niñas y adolescentes que están en estas uniones reportan ser víctimas de violencia dentro de estas relaciones, ¿no? Y obvio, porque hay muchísima desigualdad de desigualdad social, pero además desigualdad de género por edad, ¿no? Generalmente se casan con hombres más grandes que ellas. Ajá. Otro de lo que yo les decía, de la violencia, otra forma de violencia estructural es que las niñas no han tenido educación sexual o habiéndola tenido no pueden acceder a los métodos de prevención del embarazo y anticoncepción de emergencia, porque además hay una serie de estereotipos, de prejuicios de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes que conocen y que tienen, que usan métodos anticonceptivos. Ajá. Bueno, ya les decía de la carga reproductiva hacia las mujeres específicamente. La siguiente, por favor. Ok, entonces, les decía yo que este concepto de forzado, este apellido que le ponemos embarazo infantil forzado, viene de el comité de la Convención de Belém do Pará y que alude justo, hace referencia al Estatuto de Roma, y que considera como crimen de guerra cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y embarazo forzado, ¿no? Que les decía que se había reconocido ya hace un tiempo como un crimen de guerra, pero también se da en tiempos de paz. Ajá. La siguiente, por favor. Y asimismo, estamos hablando de que hay que se deja embarazada a esa niña a la fuerza porque, porque es producto de violencia sexual a la que ella no consintió y por otro lado, los agentes del Estado no actúan apegados a los estándares de derechos humanos, ajá, los instrumentos de derechos humanos y dejan sin opción a estas menores de continuar, ¿no? Se les obliga, se les forza a continuar con la gestación y en muchos casos con el cuidado y la crianza de su hija o hijo, ¿no? Producto de la violencia sexual. Ujú. La siguiente, por favor. Ok, algunas cifras que la verdad son espeluznantes, ¿no? Si vemos en México para 2014 había 11,012 nacimientos en niñas menores de 14 años. O sea, es enorme, 11,000 niñas, 11,000 familias, ¿no? ¿De qué comunidades, no? Entre más subía la edad, había más embarazos, pero había 196 embarazos de niñas de 10 años. Ahorita hay muchísimas consecuencias a nivel físico. Hay 4 veces más de posibilidades de morir durante el parto eh, cuando en niñas, ¿no? Menores de 14 años, entonces las estamos exponiendo a la muerte, ¿no? 230 casos de niñas de 11 años, 425, ya casi 500 niñas de 12 años y ya se triplicaba en las niñas de 13 años y bueno, se fue en un, no sé, 1000% en 14, en niñas de 14 años. La siguiente, por favor. Ujú. Y a mí quiero hacer en este estudio que hace la CONAPO aquí en México de embarazo en niñas de 10 a 14 años, en 2016
damos cuenta de que hay 32 nacimientos diarios de niñas de entre 10 y 14 años. Es muchísimo, 32 nacimientos diarios. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué está pasando con la atención, la protección, la garantía de derechos a estas niñas? Ujú. La siguiente, por favor. Y como les decía, generalmente cuando las niñas finalmente llegan al parto, es decir, no se interrumpió adecuadamente el embarazo, em, generalmente les decía yo que hay falta de servicios de salud adaptados a las necesidades de estas niñas, que sean amigables, confidenciales y que utilicen protocolos específicos para atender este problema. Ajá. En este caso de embarazo que les decía yo que conocí hace poco tiempo, pues el personal que le tocaba atender de la Procuraduría, del área de atención psicológica, no conocía, ¿no? Ciertas normativas fundamentales, básicas para la atención de la violencia sexual. Ujú. Así como hay una negativa de los servicios de salud de interrumpir los embarazos infantiles, incluso en algunos países se ha extendido la utilización del recurso de objeción de conciencia para negar el acceso a prácticas médicas legales, ¿no? Entonces, se pone por delante mis prejuicios, mi desconocimiento antes que los derechos de estas niñas, ¿no? La siguiente, por favor. Ajá. Como les decía, también hay concepciones idealizadas de la maternidad, ¿no? Que hace que muchas niñas en determinados contextos crean que la maternidad es un mecanismo de reconocimiento y autonomía. Ya voy a pertenecer al mundo adulto, ajá, ya voy a ser respetada, ya voy a ser reconocida y mirada como un ser humano. Ajá. Entonces, tenemos esta idea de cuando esta idea tradicional en el sistema patriarcal de que cuando una mujer es madre, ya es mujer, ¿no? Antes era como, no sé, extraterrestre o quién sabe qué sería, porque no era mujer si no estaba embarazada, ¿no? Si no era madre. Entonces, esto también hace que las niñas consideren, idealicen la maternidad. Ujú. Así como yo les decía, las mujeres y las niñas somos vistas como medios, como objetos para la reproducción, ajá, y no como un fin, no como titulares de derechos. Ajá. Entonces, hay muchísimos casos de niñas que han muerto en el parto, que han tenido muchísimas consecuencias a nivel físico, en el parto, de salud, preeclampsia, problemas de presión arterial, el piso pélvico no está bien formado a esa edad todavía, aunque ya estén menstruando, la pelvis todavía no está bien desarrollada, entonces enfrentan muchísimos problemas en el embarazo, no, su estatura, su estructura ósea, muscular, no puede sostener el peso del embarazo, ¿no? Entonces hay muchísimas costos, muchísimas derechos violentados de estas niñas, ¿no? Su autonomía, su libertad, su salud, su sexualidad, ajá, su desarrollo sexual, en fin. La siguiente, por favor. Bueno, y como esta violencia es producto de qué? De el adultocentrismo, ¿no? El androcentrismo y además la discriminación, las desigualdades entre sectores rurales y urbanos por pertenencia étnica y religiosa. Ajá. Los embarazos infantiles forzados se concentran en áreas, como les decía yo antes, rurales, indígenas, con menor acceso a educación. Ajá. Em, y bueno, ya les hablaba yo de todos estos estereotipos de género, de esta visión de lo que debemos ser las mujeres, ¿no? Basado en un sistema en donde el varón es el centro, el referente, y
y de esta manera se discrimina a las mujeres y, por supuesto, a las niñas, ¿no? Y en el adultocentrismo, pues el mundo está diseñado para los adultos, ¿no? En donde hay una jerarquía, hay un sistema de desigualdad de poder y no reconocemos a las niñas como titulares de derechos y además las consideramos propiedad de la madre o el padre. Entonces, muchas veces no sabemos que la normativa dice que si la madre no quiere denunciar o que si su tutor o tutora no quiere denunciar y es un caso de violencia sexual, puede, por ejemplo, la PRODENA o la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes puede fungir como su tutora para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, las niñas no son propiedad de la familia, son personas con derechos, con autonomía progresiva, ¿no? De acuerdo a su edad, a su etapa del desarrollo. La siguiente, por favor. Y bueno, como sabemos, ha habido una gran necesidad de declarar ciertos derechos como específicos de las mujeres debido a la violación histórica de estos derechos y especialmente los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a vivir libre de violencia de las mujeres. Y como nos damos cuenta, en el embarazo infantil forzado, en la maternidad infantil forzada, se combinan esta violación de estos dos derechos que se ha tenido que generar instrumentos específicos, derechos específicos para hacer saber que las mujeres somos titulares de estos derechos, ¿no? Y debido a esta violación histórica y normalizada, naturalizada de estos derechos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya de por sí en la violencia sexual ya se han violentado muchos derechos, ¿no? Y tenemos algunos, aunque sabemos que todos los derechos son violentados, ¿no? Cuando se viola un derecho humano no se viola uno solo, ¿no? Sino es una integralidad, pero digo, los principales los puse aquí. La siguiente, por favor. Creo que se fue una, pero bueno, aquí está, no, sí es cierto, aquí están los otros derechos. Voy. La siguiente. Y bueno, tenemos que hacer una protección, les invito, les convoco a hacer una protección reforzada de las niñas, considerando el interés superior de la infancia, la etapa del desarrollo en la que se encuentran y que necesitan una protección específica y reforzada por ser niñas y mujeres, ¿no? Por vivir en un sistema adultocéntrico y androcéntrico. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Lorena Robles, por compartir un tema que viene justo a cerrar lo que estamos abordando, de lo que estamos hablando en este foro, Las Niñas Primero, Prevención y Atención de la Violencia Sexual y el Embarazo Infantil, un foro realizado en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemoró apenas el 11 de octubre. Entonces, hablar de los derechos de las niñas y las adolescentes es fundamental. No debemos dejar de hablar, de visibilizar la violación a los derechos que de por sí las mujeres vivimos de manera constante, la violencia, etcétera, pero más aún las niñas. Entonces, me parece que su participación justamente viene a cerrar de una manera muy oportuna estos temas abordados en el marco de este foro. Usted nos compartía que hablar de maternidad infantil forzada es hablar de una violación flagrante a los derechos humanos de las niñas, incluso se plantea como tortura porque se les obliga a vivir una maternidad producto de violencia. Esta violencia, la violencia sexual hacia niñas, es incestuosa y también se da por ciertas personas cercanas al círculo de la familia, y los datos que nos compartía que de verdad son espeluznantes, ¿no? Por decirlo menos, que a los 11 años sea la edad promedio en la que una niña vive este tipo de violencia por primera vez, es algo que ocurre y que debemos visibilizar y de lo que debemos hablar justamente para contribuir a su prevención. Me parece también fundamental algunos aspectos en su participación que se destacan, ¿no? Que hay que entender la violencia desde una perspectiva feminista,
desde un enfoque de género para poder entender que es estructural, que el hecho de que la carga reproductiva esté en manos de las mujeres es una violación a los derechos humanos, el derecho a la igualdad, a la educación, a la salud sexual, etcétera. Entender que todo esto no implica o que se tiene que sobreentender que no hay un otorgamiento del consentimiento en aquellas niñas que viven embarazos infantiles y que por lo tanto son forzados, tiene que ver también con el hecho de que el Estado no actúe en consecuencia, que no actúe apegado a estándares internacionales para la prevención y la erradicación. Nos compartía cifras de miedo, ya decía yo, ¿no? También el hecho de que haya más de 11,000 nacimientos en niñas menores de 14 años anualmente, es algo de verdad que sí debe ponernos a pensar. En este contexto también es fundamental hablar del derecho a la interrupción legal del embarazo. Recordar que en el caso de Oaxaca, los embarazos, y en todo el país, los embarazos son productos de violación, los embarazos infantiles productos de violación y de todas las edades que sean productos de violación pueden interrumpirse independientemente de la edad, pero en el caso específico de Oaxaca, hace 2 años se despenalizó el aborto hasta la semana número 12 de gestación. Entonces, es un tema del cual también tenemos que seguir hablando. El derecho a la autonomía reproductiva tiene que reconocerse, ya está reconocido en nuestro Código Penal estatal, ahora tenemos que hablar del mismo para que más mujeres tengan acceso a este derecho y fundamentalmente las niñas tengan información, madres, padres, tutoras, tengamos esta información para que sepamos que si se vive una situación de embarazo producto de violencia sexual, de violación, se tiene todo el derecho a interrumpir dicho embarazo. Muchas veces los prejuicios violentan los derechos de las niñas, ver a las niñas como objetos y no como fin, idealizando la maternidad, debe señalarse también como violencia estructural, como ya nos lo comentó. Debemos también evitar estas miradas adultocéntricas que se reiteran y que de verdad... insisto, yo que trabajo en estos temas y cuando escucho ciertas pláticas, ponencias y que sigo viendo estas miradas y esta manera de ver a las niñas como objetos, es lamentable. Y bueno, debido a la violación histórica de estos derechos, es fundamental declarar ciertos derechos específicos de las mujeres, ¿no? Como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esto tiene que ver con esta visión histórica naturalizada de violación a los mismos. Entonces, pues de verdad muy, muy agradecida por lo que nuestras 3 ponentes nos comparten esta tarde ya. Comenzamos a las 11 de la mañana y bueno, estamos ya en la parte de la ronda de preguntas, entonces voy a compartir algunas dudas, algunos comentarios. Hay muchos saludos en los distintos chats. La transmisión se está llevando a cabo por medio de la página de Facebook, Siempre Viva de Ser Oaxaca, y también se está llevando a cabo en la cuenta de YouTube de Ser Oaxaca. Entonces, estamos por ahí viendo muchos saludos a todas las ponentes, muchos comentarios que van a tener la oportunidad de leer, pero quiero poner sobre la mesa en este momento algunas preguntas que me parecen importantes y también que nuestras ponentes nos compartan sus reflexiones al respecto. Saludos a todas las personas que están comentando, que nos están enviando saludos, que nos están viendo desde distintas comunidades del estado de Oaxaca, pero también desde distintos estados y desde distintas instituciones. También tenemos aquí de varias instituciones que nos acompañan esta mañana y aparte de la tarde. Nos preguntaba Andrade Na sobre alguna institución en donde puede capacitarse, que eso es fundamental. Cuando hablamos de violencia, de cómo poder brindar atención en torno a la violencia sexual, pues la capacitación, la formación es muy importante. Andrade, ya te hemos compartido en el chat justamente una propuesta, la maestra Lorena por ahí
que justo está cursando en este momento una especialización en esta materia, nos compartió ahí un dato, te lo hemos colocado en el chat, también por si a alguien más le interesa. Ivette Velasco nos pregunta acerca del delito de suicidio feminicida. Y en este sentido, maestra Manuela, y si alguien más tiene información y quiera comentarlo, doctora Emanuela, ¿existe algún otro lugar, país, o sabe si en nuestro país está tipificado este delito como tal, además del caso que ya nos presentó de El Salvador? Esto sería muy, muy importante. Sabemos, hay justamente un trabajo en la materia, entonces si nos quiere compartir al respecto, leo otro par de preguntas y le cedo la palabra a nuestras ponentes. También nos pregunta el psicólogo Uriel Calvo que cómo se trabaja, cómo se podría trabajar o cómo podemos recomendar el trabajo que se puede hacer en comunidades indígenas específicamente para erradicar los matrimonios a temprana edad o la violación sexual a niñas. Y que si existe alguna recomendación para el trabajo desde el ámbito educativo para prevenir o erradicar estos problemas. Yo agregaría, psicólogo Uriel, que no es exclusivo de las comunidades indígenas, que es un tema, como ya lo expusieron nuestras ponentes, que se vive, o sea, que no tiene justo ni clase social, ni etnia, etcétera. Entonces, habría por ahí también que empezar a hablar de todo esto, de que no es algo solamente que se viva en un espacio territorial. Nos pregunta también Elena que cuántas sesiones psicológicas serían adecuadas para la atención cuando se detecta una niña que ha vivido o que vive violencia sexual. Y que cuál es la herramienta también más utilizada en el proceso terapéutico. Por ahí para la doctora Vanessa, para la maestra Lorena, si pueden compartirnos al respecto. Y finalmente, esta primer ronda, quiero concluirla con esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer frente a esta grave situación de violación de derechos que viven niñas y adolescentes cuando en las localidades se escudan en usos y costumbres naturalizando este tipo de violencia? Y bueno, ahora sí cedo la palabra. Si les parece, como comenzamos la ronda de participaciones, primero quisiera pedirle a la doctora Emanuela si la pregunta específica dirigida a ella nos quiere comentar, pero si también en torno a las otras preguntas que se compartieron tiene algún comentario, puede por favor hacerlo. Adelante. Muchísimas gracias, May, y sobre todo de las preguntas. Respecto al delito, la tipificación del delito de violencia, de suicidio feminicida, estoy segura al 100% que en América Latina y Caribe, o por lo menos en todo el continente americano, desde el Canadá hasta el Cono Sur, el único país que lo tiene tipificado es El Salvador. Y eso es muy interesante, por lo menos ponerlo como punto de referencia, ¿no? Y le señalo también, si le interesa, un estudio de UNFPA del 2019 que justo analizaba historias de vida y casos de suicidio feminicida. Gracias a este empuje entre organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas y claramente todo el movimiento feminista, se tipificó el suicidio feminicida como delito. En México no, pero en México tenemos una cosa muy importante que podemos usar y que no lo hacemos cuanto podemos, ¿no? Porque en la Ley General de Acceso del 2007 tenemos la figura de violencia feminicida. Violencia feminicida
según la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, que está conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social del Estado y que puede llevar o no a la muerte. Pero entre esas formas de muertes que están definidas por la ley como forma de violencia feminicida, hay el suicidio también. Entonces, y todas las muertes evitables derivadas de la inseguridad, desatención y exclusión del desarrollo de la democracia. Entonces, esa figura de violencia feminicida que ya está en nuestra Ley General de Acceso, es muy importante saberla manejar y usar bien, ¿no? Porque justo ya establece eso del suicidio. Gracias. Y paso las palabras a mi compañera y fue un gusto escucharlas. Muchas gracias, doctora Emanuela. Vamos a tener un par de minutos más para ya un cierre final, entonces todavía tenemos oportunidad de otra breve participación. Adelante, doctora Vanessa. Muchas gracias. Pues yo pensaba en esta pregunta sobre cuántas sesiones psicológicas son adecuadas o cuál es la herramienta más utilizada. Y creo que, bueno, hasta donde tengo entendido, algunas de los modelos de atención que se les dan a víctimas de violencia sexual están relacionados con modelos breves, ¿no? Que están limitados a ciertas sesiones, número de sesiones y que están estandarizados. Entonces, me parece que sí hay una necesidad de trabajar más sobre esos modelos y de abrirlos a otras posibilidades o a otras propuestas, ¿no? Que estén mucho más relacionadas con las características locales y las necesidades de las niñas y de las adolescentes. ¿Cuántas sesiones psicológicas son adecuadas? Bueno, yo lo planteaba un poco en esta pregunta que les ponía en una de las diapositivas, ¿no? ¿Cuánto sabremos que para ti ha sido suficiente venir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que esperas viniendo aquí lograr? Entonces, esto nos abre la posibilidad de hacerlo personalizado, que estemos siguiendo el proceso y las necesidades nuevamente de cada niña y adolescente y del contexto en el que se encuentra también, ¿no? Hay otros temas que a lo mejor no vamos a tocar aquí, pero la posibilidad de pagar una terapia, el costo, ¿no? El lugar, el tiempo que tienen que transportarse o trasladarse para recibir atención, es algo que también tendríamos que seguir pensando y seguir proponiendo poner este tipo de atención y también con una mirada interseccional, ¿no? Es decir, no hacernos de estos modelos, pero también cruzarlos con otras, o sea, con estas otras herramientas que nos da también el feminismo, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta terapéutica más utilizada del proceso? Pues depende del modelo. En este que yo les compartía y que me parece que puede ser útil, es la conversación, pero la conversación que transforma, ¿no? que ayuda a cuestionar estas historias dominantes sobre las mujeres, sobre qué se espera de nosotras, como nos comentaban las compañeras con respecto a la maternidad, a la feminidad, ¿no? A nuestros cuerpos, que nos permiten transformar esos significados. Pero creo que sí también quisiera señalar la necesidad de tener formaciones más específicas en atención a la violencia, ¿no? Y poder hacer todas estas intervenciones y acompañamientos más profesionalizadas y también relacionadas con el conocimiento de los protocolos de atención, de las leyes que están allí ya, ¿no? Puestas para que las utilizamos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Insisto, ¿no? Hablar justamente desde el ámbito profesional, ustedes que son las expertas en la materia, nos da muchas luces también de la importancia de acercarnos con personas que se hayan formado, preparado para la atención en esta materia, porque no es labor fácil. Habiéndolas escuchado nos damos cuenta de lo complicado que es la problemática en sí. Entonces creo que es muy, muy importante y fundamental identificar a dónde, con quiénes, desde dónde podemos acercarnos, pero también creo que es una deuda
del Estado. O sea, no existe en este momento una institución a la que podamos decir, aquí podemos acudir y seguramente nos van a poder brindar la atención requerida o coadyuvar en la prevención. Entonces, bueno, ahí tenemos muchísimos retos. Maestra Lorena, le cedo la palabra. Adelante. Gracias. Pues a mí me gustaría responder a cómo hacerle frente a esta grave violación, ¿no? De derechos a las niñas y adolescentes y el tema de la naturalización de la violencia. Pues yo reitero, ¿no? El trabajo como de semillita, de hormiguita, es empezar a trabajar en el tema de desarticular estereotipos de género, ¿no? Desarticular este estereotipo de que la sexualidad de los hombres es un río incontrolable y que tienen que hacer uso de niñas o ancianas, o, ¿no? Para satisfacer este apetito sexual incontrolable, ¿no? Y que además va en contra de la biología, ¿no? Si estudiamos un poquito más la biología de las mujeres, estamos equipadas para el doble de placer que los hombres, pero tiene que ver con las creencias, ¿no? Nuestra sexualidad, con esta construcción de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Entonces, trabajar mucho en la desarticulación de estereotipos y mandatos de género, en lo personal, cada quien trabajar desde la cancha que tengas, ¿no? Hay quienes tienen una cancha enorme porque puede ser presidenta municipal o puede ser, no sé, tener un ámbito de incidencia muy grande, y hay quienes tenemos un ámbito de incidencia pequeño. En cualquier tamaño podemos trabajar en esta desarticulación de estereotipos y mandatos, en visibilizar la violencia sexual, llamarle como violencia, ¿no? Visibilizar el embarazo infantil que se pierde luego entre el embarazo adolescente. Y sí, eso yo principalmente trabajaría, e incorporar la perspectiva de género y la perspectiva de derechos, ¿no? Y que eso requiere, sí, mucha preparación, estudiar, formarse y comprometerse sobre todo, ¿no? Y hacer un cambio también en lo personal, empezar a deconstruir, ¿no? Pues este edificio patriarcal, violento, jerárquico, que en el que vivimos, ¿no? Entonces, eso diría yo. Y sobre todo no estamos solas, ¿no? Podemos hacer muchas alianzas. Ujú. Muchas gracias, maestra Lorena. Justo de ahí la importancia, insisto, ¿no? Del abordaje de tanto de los temas como de la propuesta para la atención, para la prevención, desde estas miradas feministas que son fundamentales y que justo son las que, a partir de las cuales se han construido no solo los conceptos, sino se han identificado las problemáticas y se ha dado pie a un abordaje adecuado, lo más cercano a la realidad, y que, insisto, queda mucho, mucho trabajo por delante, pero justo estos foros, estas actividades que nos permiten visibilizar las problemáticas son un primer paso, y que de ahí en fuera, claro que tenemos muchas, muchas dudas, es fundamental también ir desmenuzando el cómo podemos ir haciendo estos abordajes. Muchísimas gracias por compartir. Tenemos una pregunta más que quisiera también abrirla y dar pie también a la ronda de cierre, justamente para que cada una nos pueda compartir sus reflexiones finales. La última pregunta compartida por Iris es: ¿cómo se actúa cuando se acude a denunciar y las mismas autoridades ejercen violencia psicológica y le dan poca o nula credibilidad a la víctima? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Qué tan común nos es, ¿no? ¿Qué tan cercano nos es? Entonces, por favor, quien guste, o si las tres gustan dar respuesta a esto también. Y creo que podemos mirarlo desde distintos ámbitos, ¿no? O sea, desde la misma mujer violentada, pero también desde las mismas instituciones. ¿Qué les debería, qué les corresponde hacer? Y pues también, insisto, darles pie, pauta para sus reflexiones finales. Adelante, doctora Emanuela. Sí, gracias, May. Retomando las últimas palabras de Lorena, que decía Lorena de la importancia de no estamos solas y nos acompañamos.
Eso es fundamental. O sea, yo creo que siempre vale la pena denunciar, aun cuando sabemos que nos enfrentamos a un sistema adultocéntrico, como ya han dicho mis compañeras de mesa, cuando ya sabemos que la revictimización está constante como peligro, pero también tenemos muchas más herramientas hoy, porque le hemos creado. Cuando vamos a denunciar, realmente no estamos solas, porque hay organizaciones feministas, colectivas feministas, grupos autoorganizados que constantemente crean redes para no ir adelante al Ministerio Público. Entonces sí, es posible que cuando denunciamos hay un Ministerio Público que nos revictimice, pero al mismo tiempo la red es tan fuerte que logramos superar también eso. Además, en los últimos tiempos se potenció mucho la actuación de la norma 046. ¿Qué es la norma 046? Es tan importante la norma 046 y en todo México. Y allá tenemos siempre que estar luchando más para la norma 046, sobre todo para las niñas y adolescentes, porque cuando una niña, adolescente o una mujer es víctima de violación, puede acudir directamente al sistema sanitario sin pasar por el Ministerio Público, sin denunciar, tener toda la atención médico, sanitaria y psicológica y después decidir si denunciar o no. Y además, no conozco el contexto de Oaxaca respecto de la norma 046, pero en Ciudad de México, por ejemplo, se están potenciando los centros de primera acogida, ¿no? Respecto de la norma. Entonces, las niñas o adolescentes víctimas de violación pueden no acudir al sistema de justicia, sino a un ambiente completamente diferente, que es el sistema sanitario, ¿no? El sistema de salud pública. Y eso es fundamental, también a nivel psicológico, mis colegas aquí lo saben mejor que yo, entrar en un hospital, en un centro de salud es mucho más acogedor y relajante y se siente una mayor tranquilidad. Y después, desde allá, tener toda la información por si se quiere denunciar. Entonces, sí, tenemos normas, sí, la podemos potenciar y hacer funcionar de forma eficaz. Muchas gracias, doctora Emanuela. Justo la norma 046, que es una norma que rige a los servicios de salud, es de aplicabilidad a nivel nacional. La manera en la cual justo se aterriza en cada uno de los contextos, ese es otro de los grandes retos, efectivamente. En el caso del ámbito de la salud en el estado de Oaxaca, tenemos una grave deficiencia estructural, ¿no? Existen muchas problemáticas y una falta de acceso a este derecho por diversas condiciones que tienen que ver con recursos, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con lejanía, con acceso, en fin, ahí los retos a sortear son muchos, pero también toda esta perspectiva de la cual ya nos hablaban del hecho de invisibilizar los derechos o las violencias que vivimos las mujeres, que como si debieran quedar en segundo plano, ¿no? Como hay algo más urgente que atender, entonces espérennos, ¿no? Ya les va a tocar. Se sigue reiterando este tema que también tiene que ver por ahí con prejuicios, de tabúes, pero también con una visión androcentrista de las necesidades del acceso a este derecho también. Entonces, mucho que reflexionar ahí al respecto. Adelante, doctora Vanessa, le cedo el micrófono y solo complementar, perdón, antes de darle la palabra, que nos hacen un comentario en torno a esta misma reflexión y pregunta, en torno a que las autoridades son las primeras en ejercer violencia psicológica al no darle credibilidad a la menor y el círculo vicioso que esto conlleva, ¿no? También ahí esta es una reflexión, pero también una duda, ¿qué se puede hacer? Y bueno, sumada a su reflexión final, por favor, adelante.
Bueno, yo creo que la doctora Manuela ya ha dado una visión bastante general. Yo solamente quisiera agregar cómo esta actuación de las autoridades, ¿no? Que tienen que atender y que no lo hacen, pues tiene que ver con algo que nombramos como revictimización, ¿no? O sea, ya ha sido victimizada por esta violencia sexual y ahora la institución, ¿no? También la doctora Lorena había hablado sobre esto con respecto al embarazo y entonces ¿qué se tiene que hacer? Bueno, por una parte también las instituciones tienen esta obligación de dar esta capacitación al funcionariado para que pueda atender y tener esta sensibilización y perspectiva de género para atender y dar seguimiento a las denuncias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como una acción que no solamente tiene que ser directa, sino también que las instituciones cumplan con esas obligaciones, ¿no? Para que estos actos no perjudiquen y revictimicen a las niñas y a las adolescentes nuevamente. Y bueno, como conclusión, solamente querría como resaltar que pues la importancia de seguir difundiendo justamente todas estas acciones que son posibles, los protocolos a seguir, los efectos de las violencias, las nuevas violencias que están emergiendo y que necesitan también ser conocidas por todas, ¿no? Sobre todo por quienes nos dedicamos a acompañar o atender a las niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, con eso terminaría y bueno, ha sido un placer compartir con mis compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Y bueno, finalmente cedo la palabra a la maestra Lorena Robles, que la maestra Lorena Robles, oaxaqueña, creo que puede también compartirnos en torno al contexto. Maestra, la invitaría, pues justo ya lo ha hecho a lo largo de todas sus reflexiones y su contribución final o su reflexión final a este foro. Muchas gracias. Adelante. Gracias, pues yo nuevamente les extiendo una invitación para conocer los protocolos. Por ejemplo, en IEPO tenemos un protocolo para educación básica para la atención de violencia sexual en la educación básica de niñas y adolescentes hasta la secundaria, que lo podemos encontrar en internet. Y también tenemos el protocolo de educación media superior, que hasta donde sé el subsistema que lo tiene es el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, y también lo podemos encontrar en internet para saber qué corresponde, ¿no? Qué atribuciones tiene cada actor, actora en nuestra institución. Y también me parece fundamental, como decía la doctora Manuela, conocer la norma 046, porque aunque no nos corresponda aplicar esta norma, que en realidad la tiene que aplicar cualquier institución de salud pública o privada en el país, aunque no nos corresponde, yo puedo exigir, ¿no? Su aplicabilidad en la medida en que yo conozca esto, ¿no? Esta norma. Entonces, invitaría justo a conocer esta normativa, por lo menos estos dos protocolos, esta norma, para saber el Código Penal de Oaxaca también en cuanto a violencia sexual, la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad, la ley estatal, nos permite también conocer nuestras atribuciones o atribuciones de las instituciones con las que trabajamos todos los días, ¿no? Y recordarles que si somos docentes o pertenecemos al funcionariado público, no estamos actuando como personas. O sea, no va Lorena a apoyar a esta niña, sino voy como agente, como representante del Estado. Entonces, mi institución tiene la obligación de respaldarme, ¿no? Aliarme, por ejemplo, con el área jurídica, buscar alianzas con el área jurídica de mi institución, en fin, como buscar alianzas con otras instituciones, porque soy un representante del Estado en calidad cuando estoy en mis funciones, ¿no? Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron este mediodía al foro Las Niñas Primero, Prevención y Atención de la Violencia Sexual y el Embarazo Infantil.
dirigido a docentes, a funcionariado público y demás funcionariado, demás personas que nos acompañan de la sociedad civil también. Actividad desarrollada en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora, como ya dijimos, cada 11 de octubre. Y estas actividades se desarrollan como parte del proyecto, fortaleciendo la capacidad de funcionarios, funcionarias públicos, personal institución, funcionariado escolar y docente para contribuir a prevenir y responder integralmente a la violencia contra las mujeres y niñas en 4 estados de nuestro país. Muchas gracias a nuestras ponentes expertas que nos brindaron información sumamente valiosa, pero también nos dejan una tarea muy, muy importante. Seguir reflexionando, buscar alternativas de acción para responder integralmente a la violencia contra las mujeres y las niñas, también una exigencia hacia el Estado para que cumpla con su labor. Agradezco infinitamente a la Organización Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia por tan importante labor, a docentes y funcionariado público del estado de Oaxaca que nos acompañaron, así como de los estados de Tamaulipas, Chiapas e Hidalgo, donde también se desarrolla este proyecto, y demás personas que nos siguieron en redes sociales. Muchas gracias y que tengan una muy bonita y reflexiva tarde. Hasta la próxima.